Bueno, como les comenté, vamos a empezar con la parte de esterilización. Mi nombre es Daniel Amante. Actualmente soy farmacéutico especialista en esterilización. Soy el jefe de la central de esterilización de la Fundación Favaloro. Dentro de lo que es la materia de programa médico básico, en la unidad 1, tienen la parte de esterilización, ¿sí? Como primer objetivo. Me convocaron a mí, de acá, desde la central de esterilización de la Fundación Favaloro, para compartir la experiencia que tenemos en cuanto a lo que es esterilización. Y a mí me pareció muy importante que ustedes, que están comenzando el primer año de medicina, y ya de acá a 5 años, que parecería lejos, es nada, es abrir y cerrar de ojos, ya pasan 5 años volando, ustedes van a estar a cargo o van a estar enfrente de pacientes. Nosotros somos un servicio periférico que colaboramos en la asistencia médica clínica. No estamos en contacto con el paciente, nosotros no tenemos contacto con el paciente directamente, sí indirectamente. Todo lo que nosotros utilizamos se los vamos a dar en la mano a ustedes para que ustedes aborden al paciente. Entonces, si nosotros cometemos errores, los errores ustedes los arrastran y terminan haciendo el efecto que tiene que tener, ¿ok? Entonces, me parece interesante que ustedes conozcan de esterilización desde la base del primer año de medicina. Vamos a ver algo importante para ver cómo están ustedes con este tema. Les hago una pregunta así rápido. ¿Qué consecuencias podría derivarse de una esterilización inadecuada de los instrumentos médicos? Considerando que ustedes ya son médicos, ya están recibidos, ya tienen 20 años de experiencia, son jefes de la unidad de terapia, jefes de quirófano, lo que sea. ¿Qué consecuencias podría derivarse de una esterilización inadecuada de los instrumentos médicos? A ver, ¿alguno quiere levantar la mano? Sí, decime. Una infección, dice la compañera. Vamos a anotarlo acá. Las consecuencias. Infección. Bien. ¿Qué más? Algo más grave. Bien. Es una consecuencia. Bien. Muerte. ¿Qué más? Infección, muerte. ¿Qué más puede causar una infección? ¿Todos saben lo que es esterilización? Sí, decime. Bien, eso quería llegar un poquito ahí. Eh, la falta de una movilidad o de un órgano, puede ser, no puede ser una amputación, puede ser perder un riñón, perder parte del hígado, perder un pulmón, perder una parte del cerebro, ¿sí? Vamos a poner amputación como genérico, pero es algo más grave. Bien, ¿y qué otras consecuencias consideran ustedes derivadas de una esterilización inadecuada en un paciente? Infección, dijimos infección, muerte, amputación o pérdida de un órgano o algo. No nos centremos tampoco en el paciente que está en el hospital, veamos el entorno también. ¿Qué consecuencias puede traer? Supongamos que, ¿cómo es tu nombre? Agostina. Agostina es dueña de la clínica Swiss Medical, ¿no? Y sus pacientes que están en la clínica Swiss Medical no esterilizan bien por una X causa. ¿Qué pasaría con la clínica Swiss Medical? Y van a caer varias denuncias y Agostina va a tener que ver qué hace con la clínica. Entonces tiene consecuencias monetarias también, ¿no? Y de impacto de salud. No es, entonces vamos a poner como un impacto en la salud. ¿Positivo o negativo? Impacto negativo en la salud, en la asistencia. Bien, entonces vemos que tiene varias consecuencias, ¿no? Bueno, ¿qué es esterilización? Porque todos estuvimos viendo, eso supongo que nos van escuchando de casos, de películas, todos vimos Doctor House, vimos otras actividades. ¿Qué es esterilización para ustedes? A ver. Porque acá estamos diciendo que hay una esterilización inadecuada, o sea que la esterilización ya sabemos lo que es. Vamos a ver qué consideran ustedes que es esterilización. A ver, alguien que defina esterilización con las palabras que le salgan, ¿eh? Nadie está tomando examen acá. Bien, ¿cómo es tu nombre?
Joaquín dice limpiar una zona para sacar microbios. Lo voy a anotar porque está bien lo que dijo Joaquín, está bien expresado. Limpiar una zona de microorganismos, ¿no? Lo abrevié microorganismos, pero bueno. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra definición? Sin vergüenza, por favor. Acuérdense que este es el único lugar que ustedes se pueden equivocar libremente y con todas las ganas. Lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Qué es esterilización? ¿Escucharon alguna vez que se esterilizó algo? Sí. Bueno, ¿qué es esterilizar? Aparte de lo que dijo Joaquín. Bien, ella también va por la limpieza. ¿Cómo sería tu nombre? Paloma. Paloma también va por la limpieza. Bien. Bueno, recordemos esto, ¿no? Lo pongo en número 2 para que nos acordemos que son dos definiciones muy parecidas. Nos quedamos con eso, ¿sí? Ahora yo les voy a explicar lo que es esterilización, les voy a dar casos, ejemplos, vamos a ver definiciones, y me interesa que ustedes vayan procesándolo y lo vayan asimilando, de manera que se lleven justamente esto, los objetivos, definir los conceptos de esterilización y diferenciarlos de la desinfección y la antisepsia. Ya empiezan a ver otros conceptos que calculo que ya algo estuvieron viendo. Clasificar los principales métodos de esterilización según su mecanismo de acción, reconocer la organización y las áreas de una central de esterilización, o sea que vamos a viajar un poco entre fotos y vamos a ver cómo es una central de esterilización, identificar los indicadores de control del proceso de esterilización, y aplicar el criterio básico para la selección de un método adecuado según el tipo de material a esterilizar. Eso es lo que tenemos que tener como objetivo final cuando cerremos. Acuérdense lo que me dijeron acá, yo lo dejo grabado como antecedente y vamos a ver cómo finalizamos la clase y vemos si se asimiló esto. Bien, para empezar a hablar de esterilización, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos que esterilizar, qué es lo que tenemos que lavar, como dijo Joaquín o Paloma, qué es lo que yo quiero eliminar. Ya les agrego yo una palabra, qué es lo que yo quiero matar, eliminar. Cuando yo digo esterilizar me dijeron microorganismos, ¿no? ¿Y qué son los microorganismos? Son estructuras celulares que pueden ser eucariontes y procariontes. Ustedes recuerdan de biología, las eucariontes, ¿qué eran? Las células que componían el sistema humano, ¿sí? La estructura humana, órganos, tejidos, etc. ¿Y las procariontes qué son? Las células procariontes son estas, las que están familiarizadas o forman parte de las bacterias, Klebsiella. ¿Qué diferencia hay entre una célula eucarionte y una procarionte? El núcleo, bien, el núcleo. ¿Y eso qué quiere decir? Las eucariontes, que son las células que tenemos en el cuerpo humano, están con un núcleo bien definido, con organelas organizadas, que trabajan en conjunto para que tenga una función. ¿Es lo mismo la célula del hueso que la del pulmón? ¿Qué cambia? La función que tiene, cambia el desarrollo que hace, la metabolización y lo que forma. En cambio, las bacterias, los microorganismos, tienen una estructura muy simple. Tienen una pared celular, tienen componente genético internamente y tiene un metabolismo propio, interno. ¿Sí? Eso solo. Y así sobreviven y se clasifican en miles y miles de especies. Entonces yo tengo esta gran diferencia de lo que es una bacteria contra lo que es una célula eucarionte. ¿Y por qué les explico esto? Porque yo tengo que conocer el microorganismo que quiero eliminar o matar. Y la única forma es estudiarlos. Entonces vamos a clasificarlos. Los microorganismos son seres vivos de pequeño tamaño, menor a 0,1 milímetro, observables únicamente a microscopios electrónicos. ¿Ustedes alguna vez vieron algún microscopio a nivel microscopio en alguna materia, en biología, en el secundario? ¿Sí? En fotos, algo, tienen formas muy especiales, algunos tienen flagelos, otros son redondos, otros son largos, espiralados. Entonces, esos son clasificaciones y tipo de especies. Están todas estudiadas y ahora vamos a ver por qué. Tienen material genético, pueden tener ADN o ARN. Vamos a estudiar las bacterias. ¿Qué son bacterias? Bacteria es una clasificación, un tipo de procarionte.
tenemos las bacterias gram positivas y las gram negativas. Las que provocan infecciones dentro de las gram negativas tenemos la Serratia, la Pseudomonas y la Klebsiella. Vayan familiarizándose con estos nombres que son los que lo van a ver siempre. Y las gram positivas son los cocos, Enterococcus vancomicino resistente y Staphylococcus aureo meticilino resistente. No los quiero marear con los nombres, pero esto después se le va a hacer común escucharlos y ustedes mismos lo van a hablar. ¿Y por qué están divididos en gram positivo y gram negativo las bacterias? A ver, ¿alguien sabe? Yo le digo, este paciente está infectado con una bacteria gram positivo y esta con un gram negativo. ¿Para qué se hace o cómo se hace eso? ¿Saben ustedes? ¿Alguien escuchó alguna vez la tinción de gram? Bien, rosa es una, la gram negativa. Bien, la gram positiva. Bien, bien, acá ya estamos medio orientados. Cualquier cosa le preguntan a ellos. No, mentira. Bueno, ¿para qué hago esa clasificación de gram positivo y gram negativo? Para poder seguir separándolas e identificándolas mucho mejor. Si yo sé si es gram positivo o gram negativo, me va a dar una característica. Y yo con esa característica, ¿qué puedo hacer? Puedo saber cómo eliminarla. En la clínica, a ustedes les va a interesar mucho saber si es una bacteria gram positivo o gram negativo, porque de acuerdo a eso ustedes van a poder determinar qué tipo de antibiótico le van a dar. ¿Por qué? Porque el antibiótico, el que va a matar la bacteria, es un químico que está diseñado de una manera que va a afectar a la bacteria de una forma determinada. ¿Y cuál es la forma que generalmente los antibióticos matan a las bacterias? Es destruyendo esa pared celular que tiene en la parte externa. Y eso es lo que cambia en cada bacteria. Las bacterias gram positivo y gram negativas tienen una gran diferencia en su pared, en lo que lo cubre, en la que lo recubre. Las gram positivo tienen una pared más gruesa, que las define, que tiene otros componentes más lipídicos, y la gram negativa no. Entonces, por eso, cuando uno las tiñe, una se tiñe de un color y la otra toma el otro color. Y así uno las puede identificar y cuando el bioquímico le dice es gram positiva, cepa tal, ustedes saben qué antibiótico tiene que dar. Porque ese antibiótico va a hacer efecto y va a poder romper la pared de la bacteria y matarla. Entonces, por eso es la clasificación de gram positivo y gram negativo. ¿Sí? Entonces, hasta acá se entendió esto, gran positivo, gran negativo, diferencias de bacterias y estas que son perjudiciales para los pacientes. Estas provocan infecciones en pacientes y les puede costar la vida. También tenemos unas que esporulan. ¿Alguien sabe lo que es esporular? ¿Que una bacteria está esporulada? ¿O un hongo está esporulado? ¿Nunca lo escucharon? Bien, esporulación es el producto de una bacteria que puede provocar una espora. ¿Quién lo dijo? Gracias. ¿Y qué es eso de esporular? Provoca espora, bien. ¿Saben lo que es? Es una capacidad que tienen las bacterias de protegerse. Yo a medida que la voy agrediendo, la bacteria dice, bueno, me muero, bueno, pasan ciertas generaciones y después ¿qué pasa? Bueno, basta, no me quiero morir más yo tampoco. Entonces, ¿qué hacen? Se protegen. ¿Y de qué manera se protegen? Generan otra capa más externa, como si fuese un escudo muy fuerte que la protege de todo lo que la pueda agredir. Entonces, eso es la esporulación. Cuando una bacteria esporula, quiere decir que se está protegiendo, que se está cubriendo de algo que lo agrede. Ejemplo, temperaturas altas. Si la bacteria está acá y nosotros subimos la temperatura y tiene la capacidad de esporular, esa bacteria dice, no, acá hay mucha temperatura, me encierro en la cápsula y me quedo ahí hasta que la temperatura baje. Tiene unos receptores afuera que van midiendo y cuando la temperatura baja, rompe esa cápsula y vuelve a salir y a metabolizar tranquilamente y vivir normalmente. Son inteligentes, ¿no? Bueno, ahora se van a dar cuenta después, van a ver que son muy inteligentes. Entonces, hay bacterias que esporulan. Entonces, una bacteria que esporula, a diferencia de otra que no esporula, ¿cuál es más peligrosa? La que esporula. ¿Por qué? Exacto. Bien, te agrego cambios de temperatura, le dije yo, ¿no? Presión, temperatura, acidez, y no me acuerdo la otra, ya me voy a acordar y te voy a decir. Entonces, son cambios fuertes, presión, temperatura, acidez, ¿sí?
están preparadas para todo terreno. Bueno, estas bacterias gram positivas que son capaces de esporular, hay unas bacterias que son patógenas también. ¿Alguna vez escucharon del Clostridium botulinum? Sí, bien. ¿Cuál? ¿Qué? El botulismo. ¿Qué es el botulismo? ¿Escucharon? Es una bacteria que está en los enlatados, dijo. Bien. ¿Nombre? Josefina. Al contrario. Ahí está. Bien. Bien. Bien, bien. ¿Quién está vacunado contra la vacuna de la antitetánica? Levanten la mano bien arriba, bien fuerte, así los veo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 8. Listo, esto, gracias. 8, calculé 8 personas, no voy a decir quién, ni voy a decir quién, pero hay personas que no levantaron la mano. Todos estamos vacunados contra la vacuna de la antitetánica. Cuando nacemos, en el Plan Nacional de Vacunación, nos aplican la vacuna antitetánica, ¿sí? Es algo que está en el Plan Nacional de Vacunación. Es obligatorio. Y también después creo que cuando uno pasa a la secundaria también hay un refuerzo de la dosis y después ya cuando uno está más adulto, a los 20, 20 y pico de años, también se vuelve a dar una dosis. Como dijeron acá las compañeras, el tema de los enlatados, el tema de la rigidez muscular, bueno, es una bacteria que esporula y que se aloja en los metales oxidados principalmente, en hierros. Es más probable encontrarlas en esas zonas. ¿Y qué provoca? Eso es lo más peligroso. Si uno se infecta, se corta, entra al torrente sanguíneo, esa bacteria ingresa al organismo, lo que provoca es que los músculos, no sé si lo vieron ahora, o lo van a ver en anatomía, los músculos son fibras que se contraen y se relajan, se contraen y se relajan, y trabaja de esta manera. Bueno, esa bacteria logra que las fibras queden todas entrelazadas, contraídas o relajadas así. Entonces quedan tensos y se empiezan a deformar y a torcerse de una forma y duele, a mí no me pasó, pero cuentan que duele mucho. Y no hay forma de volver a que el músculo se relaje. Es muy doloroso y es muy feo para el paciente esto. Entonces, para evitar esa enfermedad tan grave que la podemos encontrar, uno va descalzo en la playa, se clava un clavo por error. ¿Quién no se lastimó estando de chico? Un fierro, una puerta mal cerrada, patearon un cajón. Entonces, si la bacteria está ahí e ingresa donde ustedes se lastimaron, es posible que la bacteria esté ahí o no. Pero si está, le puede provocar eso. ¿Y con la vacuna qué hacemos? ¿Qué hace una vacuna? ¿Cuál es la función de una vacuna? Generar nuestros propios anticuerpos. Lo que hace la vacuna es darle como una iniciativa, como un disparador para que el sistema inmunológico reconozca el agresor y genere sus defensas. Y después queda guardado en la memoria. Entonces, cuando te volvés a enfrentar a ese agresor, ya tu cuerpo sabe cómo reaccionar. Bueno, nosotros tenemos esos anticuerpos para el Clostridium botulinum. Pero, obviamente, como todo organismo va variando, puede ser que a mí se me acaben los anticuerpos a los 20, 25 años, ya pasé hace rato, pero se me acabe y tenga que tener un refuerzo. Entonces hay que estar atento. Generalmente cuando lo van a hacer una cirugía, le van a aplicar algún procedimiento invasivo con algún instrumental metálico, se recomienda o se pide que les den una vacuna antitetánica. ¿Sí? Más que nada los introduje un poco, perdón que nos fuimos un poquito a la rama, que es la idea que ustedes vayan viendo todo este tipo en la parte más clínica, que es lo que a ustedes les interesa y para lo que ustedes están. Yo estoy más en la parte de farmacia, bioquímica, más la parte, pero bueno, para que lo entiendan. Entonces, ¿son peligrosas? Sí. Clostridium difficile, ¿lo conocen? ¿Sí? Acá el señor lo conoce. A ver, ¿cuál es? Dígame. Con lo que salga, no importa. Es la bacteria que está en los hospitales. Bien. Es una bacteria de infección hospitalaria. ¿Qué provoca? Si me decís, ya me voy. Te dejo la clase a vos. Sí. Puede provocar la muerte si se coloniza mucho, el paciente no se trata. Provoca toda una infección intestinal
que inflama el intestino y provoca diarreas continuas y puede llegar a ser sangrantes. Entonces es muy complicada y lo más difícil es erradicarla, matarla, que no se contagie de paciente en paciente. Y esto, acuérdense, todos los fluidos corporales nuestros de los pacientes de la comunidad pueden tener microorganismos, de hecho tienen. ¿Cómo se contagia el VIH, la hepatitis? Con fluidos corporales, según la teoría, ¿sí? La gripe, ¿cómo se contagia? ¿Cómo nos contagiamos la gripe, ¿Cómo se contagia? Vía aérea por las gotitas de flujen, cuando uno estornuda, cuando uno habla, ¿sí? Entonces ingresa por la vía respiratoria la parte de la mucosa. Entonces, es muy fácil contagiarse, hay que tener cuidado más que nada. Respeto, no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto. Bien, sigamos con los microorganismos. Micobacterias. Las micobacterias son unas bacterias un poquito más diferenciadas. ¿Qué micobacteria conocen? ¿Escucharon hablar de la tuberculosis? ¿Sí? La tuberculosis, la TBC, tan temida TBC. ¿Qué provoca la TBC? Una infección pulmonar severa, grave, al punto de poder comprometer el pulmón y que pierda el órgano. Se contagia igual que un resfrío, por las gatitas de flujen. Yo tuve la posibilidad de estar en el Hospital Muñiz. ¿Conocen el Hospital Muñiz? El Hospital Muñiz está en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acá en Capital, es de infecto contagioso. Se dedica solamente a pacientes con VIH, tuberculosis y otras infecciones severas raras. Tiene un plan de entrega de antibióticos para lo que es pacientes con VIH. ¿Y por qué se asocia la tuberculosis con el VIH? Porque los pacientes con VIH tienen las defensas reducidas, entonces son más propensos a que cualquier infección las agarren. Y una TBC en un paciente con VIH es mortal. Entonces había que tratar el HIV y a su vez complementario ver que no tenga TBC. Y este grupo de individuos que están con esta infección no son difíciles de tratar por su situación que tienen y por la falta de adherencia de la toma de la medicación. Entonces, al no tomar la medicación, están infectados y ellos después son con un foco de infectan al resto de la familia. Entonces se generó un plan donde si uno era diagnosticado con TBC positivo, todo el grupo familiar del entorno que vive con uno debería o debe tomar la medicación como si estuviesen infectados con TBC, para evitar que ellos después propaguen a más personas y así se forme una gran pandemia. ¿Ok? Así que miren si son peligrosos. Las riquecias también son tipo parásitos. Los protozoo, hongos microscópicos. Vamos a otros que ya conocimos, hace poco que vivimos con el SARS-CoV-2, el virus, el COVID. Los virus no son ni bacterias, ni protozoos, ni hongos, nada. Son otro organismo. ¿Qué característica tienen? Que pueden transmitir su material genético, pero necesitan una célula viva, ¿se acuerdan que vimos la parte de eucariontes? ¿Vieron que era una célula con núcleo definido, con metabolismo interno? Bueno, el virus no tiene nada de eso, ni como las procariontes ni como las eucariontes. Son parásitos. Se pegan a una célula viva, introducen su material genético, le piden permiso, no sé si le piden permiso, pero bueno, toman toda esa información, su nutriente, y le dicen, bueno, a ver, hacemos una copia de esto, del ADN, listo, ya tengo una descendencia, y largan una descendencia de la célula huésped. Y así se reproducen y así van cambiando genéticamente un montón. ¿Ustedes por qué creen que todos los años tenemos que vacunarnos de la gripe, del virus de la influenza? Ese virus ya está identificado, pero a medida que pasan los años y con el poder de metabolización que tiene esos virus, van cambiando. Entonces cambian las cepas y de repente la de este año es distinta a la del otro año. Entonces, por eso hay que actualizar las vacunas y darle inmunidad a la gente, principalmente a los adultos mayores. Bueno, los virus tienen esa característica. ¿Y qué aprendimos del SARS-CoV-2 y el COVID? ¿Qué tipo de virus eran? ¿Qué se decían? Que eran virus tipo lipídicos. Hay lipídicos y hay otros que no son lipídicos. Los lipídicos tienen en su estructura
unas moléculas de lípidos que los hacen más susceptibles a los jabones. Por eso cuando uno se lavaba las manos, el jabón, el detergente, tiene la capacidad de extraer los lípidos de algo. Entonces ahí lo mataba, le sacaba los lípidos y mataba el virus quedaba totalmente inactivo. Entonces era tan fácil matar un virus con un jabón. Bueno, hay virus que son lipídicos y hay virus que no son lipídicos. Tenemos otros, los no lipídicos, como la hepatitis A y el poliovirus. ¿Qué tipo de hepatitis conocen? A ver. Hepatitis A, B, sigamos, C. No sé si la DGH no me las acuerdo bien, pero A, B, C son las más peligrosas. La C es más peligrosa que la B todavía. ¿Y cómo se transmiten esos virus? A través del contacto con materia fecal o un fluido corporal del paciente y que se ingresa al sistema digestivo. La hepatitis A, principalmente, que está ahí, esto escapa un poco a lo que es la parte médica, pero la parte hospitalaria, más que nada. ¿Vieron los jardines maternales o las salas de guarderías donde tienen chicos chiquititos y la persona que está ahí, que puede ser una maestra jardinera o una persona de asistencia, tiene que cambiar los pañales? Si no se lava las manos correctamente, ella misma puede transportar un poco de resto de materia fecal y transmitir eso a otro nene, y así se va propagando a la familia a todos lados. Así que miren qué poder de infección que tiene, ¿no? Bueno, virus. La hepatitis B también es un virus muy conocido. Ustedes como personal de la salud, no sé si ya se vacunaron o se tienen que vacunar o lo están por vacunar, pero prepárense. Tienen que aplicarse las vacunas de la hepatitis B, que se dan en 2 dosis, si no me equivoco. ¿Sí? Una dosis, después a los 6 meses la otra dosis. Les va a dar los antígenos justamente para esto. En hospital es muy predominante la infección por hepatitis B. Y quizás hay un paciente que ustedes lo están atendiendo y no saben, en el momento no declaran, no tienen la certeza que tiene hepatitis B, y a ustedes les salpica una gota de sangre o algún fluido y pueden contraer la enfermedad de hepatitis B, que es fulminante al hígado principalmente, ¿sí? Hay casos de cirujanos, médicos, que están en contacto con pacientes que han sido infectados. ¿Por qué? Por no usar los elementos de protección personal, que son las antiparras, barbijos, cofias o algún elemento. Entonces de repente están así y el paciente vomita, escupe, está lesionado o sale sangre y están en contacto. Esto es parte de higiene y seguridad, ¿no? Las clamidias, micoplasmas, son otro tipo de microorganismos. Y acá hay otro microorganismo que también tenemos que tener en cuenta. Perdón, no es un microorganismo, eso es lo que quería decirles. No es un microorganismo, sino que es una proteína. ¿Se acuerdan de biología? Las proteínas, que eran componentes orgánicos que tenían un grupo funcional, una cadena de carbonos que la diferenciaba y tenía una función las proteínas, ¿sí? Que después podían ser enzimas y todo lo demás. Bueno, hay una proteína que se llama la proteína prion-scrappy, ¿sí? Que provoca la enfermedad de la vaca loca. ¿Escucharon la enfermedad de la vaca loca o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? ¿Alguien la escuchó? ¿No? Ella escuchó un poquito. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sabes? Bien, acá la compañera nos comenta, dice que queda el cerebro liso y se comen las neuronas. Algo así. Bien. ¿Alguien más escuchó algo de esto, de los priones, la enfermedad de la vaca loca, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por el que lo inventó, lo descubrió, perdón? ¿No? ¿No? Bueno, rapidito. Un prión, dijimos que es una proteína. Cuando nosotros comemos algún alimento, introducimos un alimento del sistema digestivo, ¿qué hace? Lo degrada. ¿Y a dónde va? Al intestino, y después va al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo va al hígado. En el hígado se empaqueta y después ¿a dónde va? De vuelta al torrente sanguíneo y va a la zona donde tiene que ir, ¿no? Así más o menos rápido el circuito de los vitaminas, nutrientes, proteínas, lípidos en sí, todo lo que sea
Componentes. Bueno, esta proteína, prion scrappy, degenerada se llama, cuando está decodificada, tiene una codificación distinta, un ángulo de un carbono distinto, que esa proteína lo que hace es, una vez que uno la ingiere, el cuerpo la reconoce como que es una proteína que forma parte estructural del cerebro y la envía a donde tiene que ir. Listo. Va al cerebro, tiene que ir al cerebro. Listo. Pum. ¿Y qué hace? Empieza a formar parte de la estructura del cerebro. Imagínense una pared de ladrillos y en vez de hacerla de ladrillo empiezan a hacer ladrillo, en vez de poner ladrillo ponen ladrillo de arena. Ladrillo de arena, ladrillo de común, ladrillo de arena, común, ladrillo de arena, común, ladrillo de arena, 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 común, común, arena, común. ¿Qué va a pasar con esa pared? ¿Se va a mantener estable? Se derrumba, dice acá la compañera. Entonces, en un momento, el cerebro, como dijo acá la compañera, no es que se aplana, sino se degrada, se empieza a tener falta de funcionalidad, de estructura. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Tenemos la parte motora y la parte cognitiva. Depende de dónde actúe o degrade más, va a ser los efectos que va a tener. Y cuando ataca la parte motora, tiene movimientos involuntarios. Esos movimientos involuntarios son golpes, movimientos. Si es la parte cognitiva, pierde la memoria, pierden el habla, no reconocen las cosas. ¿Y a qué les acuerda todo eso? Alzheimer, ¿qué más? Alzheimer es pérdida cognitiva total. Vos, la persona anda normal, pero el cerebro, todo lo que la parte consciente, no sabe quién sos, desvaría. Bien, pero ¿qué más? ¿Qué otra enfermedad? Bien, ¿qué más? Bien. Son todas enfermedades neurodegenerativas que no quiero decir que esto tenga consecuencia con lo que acabamos de decir las enfermedades estas. Ojo, hay un estudio grande que está tratando de proponerlo y otra gente que dice no tiene nada que ver. Yo no me meto ahí. Pero que hay similitudes, hay similitudes. Bueno, esta proteína prion scrappy, se ingiere por la ingesta de alimentos de un animal contaminado, justamente la vaca, ¿sí? O otro animal, cerdos, se han encontrado, bueno, monos, cerebro de mono, vieron que hay gente que come otras variantes de alimentos. Entonces se puede ingerir. ¿Qué pasa? En Europa, ellos están infectados con esto, tienen una tasa muy alta de pacientes infectados con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y están teniendo las consecuencias ahora y hace un par de años. Para que tengan una idea, una vez que uno se infecta, recién tiene síntomas de esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es más o menos estipulado en 8 o 10 años. O sea, que ya bastante tarde como para tomar una medida, y cuando ya tiene los síntomas, uno se da cuenta. Es bastante jodida. Bueno, este prion, la proteína prion scrappy, no se puede esterilizar como esterilizamos cualquier cosa en el ámbito hospitalario. Y la tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque en cirugías se hacen, en procedimientos de neuro se hacen cirugías a nivel cerebral. ¿Qué tipo de cirugías conocen ustedes que se hacen a nivel cerebral? Que son importantes y son cruciales para la vida de un paciente. ¿Alguien va a estudiar cirugía? ¿Alguien va a ser cirujano? Díganlo con confianza. Yo, ya en Paloma dijo yo. Ya, mira, dos manos tiene. Bien, bien. Bueno, los cirujanos tienen la posibilidad de estudiar neurocirugía, cardiovascular, estética. Bueno, gracias a los neurocirujanos hay muchos pacientes que salvan muchísimas vidas. ¿Qué tipo de enfermedad pueden tener que los tenga que llevar a una cirugía de neuro? Un tumor, bien, tumor clásico, tumor. Bien, ¿qué más? Hemorragias por traumas, ¿sí? Puede ser una hemorragia sangrante. Las famosas aneurismas, ¿saben lo que son aneurismas? Son deformaciones o debilitación en las paredes de las arterias o venas que provocan una deformidad que si se perfora, provoca un sangrado, como dijo ella, importante. Entonces son cirugías que hay que hacerlas a nivel neurológico, hay que hacer cirugías de neuro. Ese material que se utiliza para esa cirugía se contamina con este prion. Y después yo tengo que asegurar que ese material que lo voy a utilizar después en otro paciente no lleve ese prion y lo contagie. ¿Cómo hago si no es una bacteria, un virus, un hongo? Bueno,
Se puede, no es que está perdido, o sea, nos vienen ganando un poco y nosotros vamos redoblando la apuesta. Una proteína, la única forma de eliminarla o bajarla es desnaturalizándola. ¿Y cómo se desnaturaliza? Acá explicamos un poquito de química. Una solución de hidróxido de sodio 1 normal. En esas condiciones, durante, no me acuerdo si son 30 minutos o 40, sumergido, eso provoca una desnaturalización de esa proteína y después se trabaja como si fuese un material común, se lava y después se esteriliza por seguridad a 20 minutos, 134 grados. O sea, se entiende que se va buscando, a medida que van saliendo nuevas variantes, se va buscando la forma de esterilizarlo, de matar. Hasta ahora lo que vimos son todas bacterias, clasificación, virus, hongos, y ver cómo las matamos. Entonces, les va cerrando un poco la idea de que, ¿qué hacemos en esterilización? ¿Qué hacemos en esterilización entonces? Ahora, más o menos, un poco reformando la definición de esterilización que me dijo Joaquín y Paloma, ¿lavamos o matamos? Matamos. Somos asesinos seriales de las bacterias, virus, hongos, priones, todo. Nosotros nos dedicamos a eso, a eliminar, matar microorganismos. Ahora vamos a ver la definición bien, pero los voy acercando, ¿sí? En un hospital nosotros tenemos un procedimiento médico, parto, cirugía, una urgencia, una amputación, lo que sea. El material pasa a un sistema de lavado, después pasa a un sistema de inspección y control, a un empaque para mantenerlo estéril, después se coloca en máquinas esterilizadoras y después se almacena y se deja en forma estéril en un depósito hasta que se pida para ser utilizado en el próximo paciente, que no sabemos quién va a ser ni qué. Nosotros, ahora entramos en esto, nosotros en esterilización, en lo que es la parte de la carrera de farmacia y la tecnicatura, a todo el personal de esterilización, siempre tratamos de retransmitirle la importancia de su trabajo, que uno tiene que pensar que el paciente es una persona importante, una persona que consideramos de mucho valor, y también asimilarlo como para llegar un poco más, como que podría ser un familiar el que esté del otro lado y, y el que necesite esa asistencia. Lo mismo pasa en los laboratorios cuando uno va a hacer un análisis de sangre y hacer un buen análisis de sangre para poder tener un buen diagnóstico. Lo mismo que es una placa. Entonces, todos tratamos de eso, de dar lo mejor de nosotros como si fuese alguien cercano. Vamos a ver algunas definiciones para seguir ayornando este tema de la esterilización y que ayudan. Recién Joaquín nos hablaba de lavado y Paloma, entonces, bueno, si uno habla de lavado, vamos a ver qué es la suciedad. La suciedad se define como la adhesión de capas de grasa, aceite, a su vez, que contienen a su vez polvos o partículas extrañas. Esto es lo que sería la suciedad de algo, ¿no? Un poco más definido, un poco mejor. Pero si yo digo que algo está contaminado, acá vamos un poco más a unos términos médicos, clínicos, perdón. Contaminado ya no habla de polvo o aceite, ya hablamos de un objeto que ha estado en contacto real o potencial con microorganismos. Ya le estuve dando un tiempo largo de lo que son los microorganismos, entonces supongamos que una pinza está en contacto con sangre de un paciente con hepatitis B. ¿Esa pinza está contaminada o está sucia? Bien, está contaminada porque tiene un patógeno, estuvo en contacto potencial con una sangre que tiene una enfermedad contagiosa. Entonces ya no le digo que está sucio, ya le digo que está contaminado. ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es limpieza. Proceso de separación por medio mecánico o físico de la suciedad depositada en superficies inertes. Entonces, perdón, Joaquín y Paloma, les tengo que tirar abajo la definición de esterilización. La esterilización no es una limpieza, sino justamente es la muerte microbiana. La limpieza es un proceso de separación nada más de suciedad. Y nosotros dijimos que ya eso no es suciedad, es contaminación. Bueno, acá hay otro término que ustedes van a usar mucho, asepsia, ausencia de microorganismos patógenos, conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismo patógeno a un medio. Asepsia y antisepsia, proceso químico por medio del cual se inhibe el crecimiento de microorganismos a lograr destruirlos. Cuando
¿A ustedes le colocaron una vacuna o les extrajeron sangre? ¿Qué le hicieron previamente, antes de hacerles doler? ¿Eh? ¿Te lim te lim Ay, ya te la estás cuidando con la definición. Bien, dijo limpiar, después dice cuidando. Bien, bien, Paloma. ¿Qué más? ¿Qué hacen? Le pasan alcohol, ¿sí? El alcohol, esto ya más químicamente, después van a escuchar que alguno le dice desinfectar la piel. Y lamentablemente a veces hablamos mal, no tenemos la definición correcta. Y desinfectar, se desinfectan superficies, cosas inertes. La piel no es inerte, es parte de algo vivo, entonces está mal dicho. Entonces se usa la palabra asepsia, antisepsia. Pero bueno, después todos nos entendemos. Como dicen, bueno, hay que hacerle una limpieza a la piel, hay que pasarle alcohol en la piel. Entonces, pero ustedes sepan que cuando se habla de tejido vivo es asepsia y cuando es un objeto es desinfección, ¿sí? Y lo que se hace justamente es con un desinfectante, que es el alcohol, es aplicarlo en la piel para reducir la flora bacteriana que tiene en la piel, cosa que cuando entre la aguja y lesione la piel, que es nuestro órgano de protección, no arrastre e introduzca bacterias al torrente sanguíneo. No los van a matar, solamente se le va a hacer una flebitis, salvo que esté infectado esta zona con algo, pero puede provocar un daño severo. Entonces, la antisepsia es justamente eso, reducir la cantidad de microorganismos en una zona de un tejido vivo. Un ejemplo es lo que se hace cuando se va a colocar una vacuna o una extracción de sangre. Estos dos sufijos me interesa que ustedes lo sepan, que son más que nada para que los entiendan, el sufijo sida y estático. Si yo digo que algo es bactericida, ¿qué significa? Bactericida. ¿Qué? Mata bacterias. Bien, muerte de las bacterias. Bactericida, sida, muerte. Y si digo que es bacteriostático, no va a permitir que crezca. Bien. ¿Y para qué me sirve? Si yo la prefiero matarla, ¿no? Que- no lo había pensado por ese lado, pero sí también para hacer algún estudio, para evaluarlo, dice acá Joaquín. Otro caso importante es que tenemos acá, es que cuando nosotros estamos enfrente de un patógeno, de un paciente, a veces yo le puedo dar un antibiótico que sea efectivo y mate la bacteria. Pero ese antibiótico puede tener efectos adversos que el paciente no lo puede tolerar, como puede ser lesiones en el hígado, en el riñón, ¿sí? En la parte respiratoria. Entonces tengo que utilizar un antibiótico o algo que sea menos agresivo para ese paciente. Entonces utilizo los bacteriostáticos. Que los bacteriostáticos, ¿qué van a hacer? Van a cumplir la función de reducir la cantidad de microorganismos, evitar que se infecte el paciente y lo dañe, pero va a lograr lo mismo, va a tratar de salvarlo, pero no le va a hacer un efecto secundario en el hígado. Entonces hay que ver qué tipo de antibiótico se utiliza, un bacteriostático o un bactericida, ¿sí? Pero seguimos con la misma línea de que estar en contra de las bacterias, matarlas o inhibirlas. Entonces son términos que ustedes van a utilizar. Germicida, agente químico que destruye microorganismos, patógenos, ejemplo gérmenes, es otra forma de llamarlos también. Descontaminación, procedimiento que retira o inactiva los microorganismos patógenos de un objeto, haciéndolos seguros para su manipulación. La descontaminación es el proceso por el cual yo agarro un objeto y lo puedo descontaminar. Algo que espero se acuerden de mí cuando sean ya médicos, el estetoscopio que ustedes van a estar utilizando todo el día necesita ser lavado y descontaminado, desinfectado. Es un objeto inanimado que ustedes aplican y tocan la piel de varios pacientes, la suya también con su mano, y la que transitan por varios lugares. Hay estudios hechos de los estetoscopios, cómo se coloniza y cómo se infectan, ¿sí? La cantidad de microorganismos que pueden transportar. Hoy en día hay muchos materiales que se utilizan para poder desinfectarlos con toallitas húmedas, con alcohol en gel. Hay muchas formas de realizar una desinfección. Es importante que ustedes lo vayan asimilando.
Biocarga. ¿Qué ven ahí ustedes en esa foto? ¿Qué les parece que es? Instrumentos quirúrgicos. ¿En qué estado? Usados. ¿Con qué tiene eso rojo? ¿Qué será? Supongamos que sangre, ¿sí? Entonces, la palabra esta, biocarga, es el número y tipo de microorganismos viables en los cuales un objeto puede llegar a estar contaminado. Les doy un ejemplo. Una cirugía, esto está ya hecho en varios estudios, una estadística más o menos promedio, una cirugía abdominal. Imagínense que son cirujanos de abdomen y hacen un apéndice. Abren el paciente y sacan el apéndice, cierran, el paciente bien, se fue a su casa, está perfecto, está todo bien, está sanito. Bueno, ese instrumento que ustedes utilizaron en esa cirugía, si uno tiene que decir cuántas bacterias tiene adentro, cuántas bacterias con cuánta contaminación quedó, en un estudio se estima que tiene de 10 a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias. Es un promedio, ¿sí? No es algo exacto. Puede ser que en otro paciente tenga 10 a la 4, el otro 10 a la 3,5, ¿sí? Puede variar, pero anda en ese orden, de 10 a 10 a la 3. 100.000. Ahora, cuando yo hago una colonoscopía, ¿saben lo que es una colonoscopía? Un estudio de diagnóstico o tratamiento que se introduce un tubo que tiene una cámara y unas luces y pueden explorar el tubo digestivo del paciente. La colonoscopía entra por el ano, recto, colon descendente, transverso y ascendente y explora todo lo que es esa zona. ¿Para qué? Para evidenciar sangrados, pólipos, ¿sí? Estructuras mal formadas, tumores, etc. Es muy bueno para diagnosticar y para tratar pacientes. Bueno, al introducir ese colonoscopio en el paciente, cuando sacan ese colonoscopio y lo dejan listo para después, para ver si se puede usar en otro paciente, se estima que ese material tiene 10 a la 7 o 10 a la 10 unidades formadoras de colonia. Entonces, una cirugía abierta con sangre, como vieron en esa foto, y una colonoscopía. ¿Cuál está más contaminado? ¿Cuál sale más contaminado? La colonoscopía, ¿sí? El equipo que se utiliza para la colonoscopía es la que está más contaminada. Entonces, esto nos habla un poco, este estudio, que depende de la zona donde se va a trabajar, depende el tipo de caso, la cantidad de carga microbiana que va a tener ese material. Importante, ¿sí? ¿Sí, Laura? ¿Gustó? Ah, bueno. Vamos con 2 definiciones, después hacemos un descansito de 15 minutos. Desinfección. ¿Qué es la desinfección? Proceso físico-químico por el medio del cual se destruyen microorganismos patógenos, con excepción de esporas. A ver, definición de desinfección, proceso físico-químico por el cual se destruyen microorganismos, excepto las esporas. ¿Por qué no se pueden destruir esas esporas? ¿Qué se imaginan? ¿Eh? Porque se defienden por el proceso que dijimos hace rato, que era el proceso de esporulación. ¿Sí? Entonces, ¿vieron que tienen límites los procesos? Bueno, la desinfección es un método que se utiliza muy seguido, pero no mata esporas. Entonces, si yo a ustedes les recomiendo los termómetros que ustedes utilicen en la clínica, los estetoscopios que utilicen en la clínica, los oxímetros que utilicen en la clínica, los tensiómetros que utilicen en las clínicas, los tienen que desinfectar. Le estoy diciendo que lo que tienen que hacer es aplicar un proceso físico-químico para matar microorganismos, pero le estoy avisando que no va a matar las esporas. ¿Para eso qué tengo que hacer? Utilizar otro método más agresivo, ¿sí? Entonces, la desinfección es un proceso que elimina, mata microorganismos, pero no puede matar esporas. ¿Se acuerdan de algún microorganismo que hayamos visto que genera esporas? El que provocaba la diarrea, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Exacto, Clostridium difficile. Bueno, hay una clasificación de desinfectantes y de materiales que son críticos, no críticos.
Tenemos los no críticos, los materiales no críticos son los que están en contacto con la piel. Recién se los mencioné, estetoscopio, termómetro, están en contacto con la piel sana para medir diagnóstico del paciente. Los semicríticos son los que están en contacto con mucosa o piel no intacta del paciente. Y los críticos son los que están en contacto con tejido estéril, una cirugía, ingreso al paciente, ya abordar, cortar la piel y estar adentro del paciente. Acá tiene ejemplo de materiales críticos, instrumental quirúrgico de una cirugía. Semicrítico, acá tienen un endoscopio. Acá llegan a ver, esta parte es la caña que se introduce al paciente y todo esto va conectado a un monitor, como ven acá, y esto es donde el médico lo va guiando. No crítico, materiales no críticos son los mobiliarios, todo, camilla, cables, oxímetros, todo lo que rodea al paciente y no está en contacto con él. Para eso se utilizan desinfectantes de bajo nivel, intermedio y altos. Y acá vemos la definición de esterilización y después retomamos con esto. ¿Qué es esterilización? Acá un poco para la pregunta que les dije de entrada y ustedes me dijeron que es limpiar una zona de microorganismos, ¿sí? La esterilización consiste en la destrucción o eliminación de cualquier tipo de vida microbiana de los objetos inanimados, incluyendo las esporas de hongos y bacterias. Nivel más alto de seguridad. Entonces, esa es la definición de esterilización. Cuando a ustedes les pregunten qué es esterilización, es la muerte de todo microorganismo viable. ¿Ok? Inclusive las esporas. ¿Y cuál es la diferencia con la desinfección? La desinfección no mata las esporas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sirve la desinfección? Sí, sirve. Es más, la usamos todos los días. Con alcohol en gel, cuando repasamos, estamos desinfectando. La usamos siempre. Pero no va a matar esporas. Igual las esporas no están en todos lados, no, por suerte. Si no, tendríamos que esterilizar todo. Bueno, hagamos un corte, 20 minutos, ¿les parece? Después terminamos, seguimos con un par de cosas más y hacemos unos casos. ¿Sí? 20 minutos.